hay una Biblia muy buena, no es una Biblia probablemente, pero son una colección de historias bíblicas, se llama Biblia Historias de Jesús. No sé cuándo ustedes la han conocido, la conocen, ¿sí? Biblia Historias de Jesús, se la recomiendo. En cualquier librería cristiana la pueden encontrar. Y la autora de las historias, porque ella toma las historias bíblicas y las adapta, se llama Sally Lloyd Jones, ¿ya? Y ella escribe allí distintas historias y muestra cómo desde la creación hasta el Apocalipsis todo tiene que ver con Jesús. Muy bonita, se las recomiendo. También para los que no tienen bebés, cómprenle y regálaselo a los que tienen. Es un buen regalo, ¿no? ¿Qué piensa George? Excelente. Buen regalo, dice George. Muy bien. George ya tiene una niña y viene otro u otra en camino, todavía no sabemos. Otra. ¿Otra? Ah, ya sabemos. Sí. Ah, muy bien. O sea, yo sigo siendo el rey, dice George. ¿Eh? Muy bien. ¿Sí? Me imagino que conoce la canción, ¿o no? Está casado con mexicana. Está bien. Ya. Entonces, en esa Biblia nosotros leíamos con los niños y me gustó mucho cómo describe, porque dice así: toda la Biblia es la historia de cómo Dios el Padre perdió a sus hijos y lo que Él hizo para recuperarlos y tenerlos de vuelta. Excelente, ¿no? En una frase nos contó la Biblia entera. Ni Plan Z lo había hecho, ¿sí? ¿Cacharon la Biblia en un minuto con el gumucio, no? ¿Nunca vieron eso? Si no lo vieron, se perdieron la mitad de su vida, es lo mejor. Vos queréis Plan Z, la Biblia en un minuto. En YouTube van a ver la mayor estupidez de sus vidas. Pero Sally Lloyd Jones no dijo una estupidez, ella dijo algo que sí es cierto y muy verdadero. Toda la Biblia es la historia de cómo el Padre perdió a sus hijos y todo lo que Él hizo para recuperarlos y traerlos de vuelta. Y esa es la misión de Dios. Por eso nosotros hablamos de la misión de Dios. Es Dios el que tiene una misión, no es la iglesia. Y la iglesia es parte de lo que Dios diseñó y de la estrategia que Dios utilizó, y es central en la estrategia. Sin duda alguna vemos eso en el Nuevo Testamento claramente, que la iglesia está al centro de la estrategia de Dios, pero es una estrategia de Dios para cumplir su misión que Él decidió en sí mismo tener. Él decidió esta misión. Él se propuso esta misión de ir a buscar a sus hijos y de recuperarlos. Así que en este sentido nosotros podemos ver que Hechos, y el libro de Hechos, nos cuenta cómo Dios sigue actuando a través de la comunidad que es la iglesia para recuperar a sus hijos. Él tiene hijos de todas las naciones, Él tiene hijos de todas las etnias, ¿sí? Él tiene hijos en Chile, ciertamente, ¿cierto? Pero también tiene hijos, por ejemplo, en Venezuela. ¿Tiene o no tiene? Sí, dicen que sí, él tiene. Ay, de Brasil, en Brasil. ¿Ustedes tienen cara de brasileño? Sí. Ya, los cacharon. Okay. Yo también soy brasileño, así que... ¿sí? Entonces, ¡la brasileña! Y de todas las naciones, Dios se ha propuesto, ¿cierto? Escoger, tomar y buscar a sus hijos y recuperarlos. Y Hechos nos cuenta cómo Dios ejecuta esta estrategia. Y esta estrategia la ejecuta a través de la iglesia que predica, porque no hay ningún otro método que Dios nos haya revelado para recuperar a sus hijos. Es este. Si Dios tiene algún otro método, está oculto en sus designios y a nosotros no nos interesa ni nos tiene que interesar. Lo que nos interesa es lo que Dios reveló. Y Dios reveló así: serán salvos los que confiesen o clamen al nombre del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Eso dice Romanos capítulo 10. El método que Dios tiene para recuperar a sus hijos, para buscarlos, para atraerlos hacia sí, es la iglesia. Es la estrategia por medio de la cual Dios ejecuta su misión. ¿Sí? Y todo el libro de Hechos nos va contando el inicio de esta estrategia. Una vez que Cristo vino, dio su vida por nosotros, nos salvó, murió en la cruz pagando el precio por nuestros pecados, resucitó al tercer día trayendo una nueva creación. Ahora hay que contarle esta noticia porque el nuevo reino ya está aquí. Ya está aquí. Dios lo ha traído por medio de la muerte y resurrección de Cristo. El perdón de nuestros pecados ya está aquí. Ya no necesitas vivir en culpa, en amargura, en dolor, en soledad. Dios se ha querido reconciliar contigo y Dios ha enviado a su Hijo
para no solamente cancelar tu deuda y reconciliarse con nosotros. Dios envió a su Hijo para darnos nueva vida. Y esto hay que anunciarlo a otros, porque hay gente que anda por ahí desorientada, perdida, y no saben que le pertenecen a Dios. Nosotros tenemos que ir y contarles. ¿Cierto? Así que en esto está la iglesia. Pero la iglesia tiene una característica bien peculiar, que es un grupo de gente junta. Y donde hay personas, hay pecado. Y donde hay personas juntas, hay pecados juntos. Y ahí entonces la cosa se vuelve exponencial. ¿Sí? No quiero que seamos pesimistas al respecto, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo en Romanos. Y por eso es que usted va a ver que en Hechos dice todo el tiempo que abundante gracia se derramaba sobre la iglesia, y que la iglesia vivía y la gracia se derramaba sobre ellos. ¿Por qué habla de eso? Nosotros pensamos, la gracia se derrama, y nos imaginamos así una volada muy así como milagros y señales, así como gracia se derrama. Y no sé por qué leemos eso, si no eso es lo que está diciendo. O me pasa a mí nomás, ¿no? A lo mejor me pasa solo a mí. Pero cuando yo leo, al inicio yo leía así, la gracia se derrama, yo imaginaba, wow, así milagros, ¿sí? Sonríe, Dios te ama, la gente se sana, ¿sí? Yo me imaginaba que era eso. Pero después empecé a ver que el término es muy sencillo. La idea de que la gracia se derrama es que el amor inmerecido de un Dios que nos ha perdonado nuestra rebeldía, nuestro pecado y toda nuestra maldad contra Él, inundaba a la iglesia de tal manera que los invitaba y convocaba y los impulsaba desde adentro, desde el corazón, a también mostrar gracia unos con otros. Si Dios a mí me perdonó lo imperdonable, ¿qué me cuesta perdonar al hermano? Es que me miró feo, es que me dijo esto, es que me lo dijo así. No, es que no es lo que dijo, fue cómo lo dijo. Yo puedo aceptar que las mujeres digan eso, pero hay hombres grandes, peludos, diciendo eso. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Las mujeres tienen esa sensibilidad especial de percibir los tonos de voz y todo eso. Pero cuando un hombre dice es chamullo. Es chamullo. Está buscando algo. No, dejemos eso. Perdonémonos. Perdonémonos. Y la gracia del perdón es que justamente no hay justificación para lo que el otro hizo. Y tú lo perdonas. No fue eso lo que Dios hizo contigo, tú tenías una justificación. Mira, Dios, tengo una muy buena razón por la que pequé esta. Ah, tienes razón, por eso te perdono. No, Dios no nos perdona porque hubiera justificación. Entonces nosotros encima para perdonarnos buscamos motivos para perdonarnos. Buscamos razones. Decimos, no, es que si la persona no se me acerca a pedirme perdón, no la voy a perdonar. ¿No te he escuchado eso? Qué soberana estupidez, man. Yo espero que nosotros nos acercáramos para perdonar. Ustedes ni nacían y Cristo murió por ustedes en la cruz. Ni nacíamos y Él estaba derramando su sangre por ti y por mí. Entonces, nosotros debemos entender que el Señor nos invita a vivir la comunidad de la gracia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque justamente uno de los temas que vamos a ver hoy día tiene que ver con algunos conflictos dentro de la iglesia y cómo fueron resueltos. Y vamos a deducir de ellos 4 principios. Primero leamos la historia, veamos lo que dice en Hechos capítulo 6, el conflicto que se generó y cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles y a toda la comunidad. Quiero que presten atención en esto, no fue solo a los apóstoles, fue a los apóstoles y a toda la comunidad. Los apóstoles hacen algo bien bacán, incluso los apóstoles como que delegan responsabilidad a la comunidad. Les dicen, ¿saben qué? Tenemos hartas cosas que hacer. ¿Por qué no ven ustedes esto y lo resuelven? Y después nosotros les imponemos las manos. Ahí ustedes van a ver la historia. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12, ¿se fijan qué dicen los 12? ¿Quiénes son los 12? Los apóstoles, ¿cierto? Pero Judas se había ahorcado y era traidor. ¿Quién está en lugar de él? Matías. ¿Han cachado eso ustedes como dicen así? La iglesia escogió a Matías, pero no era Matías quien Dios quería, era Pablo. ¿Han escuchado eso? Eso es mentira. Eso es chamullo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que él está entre los 12. El Espíritu Santo, inspirando a Lucas, dice los 12 y Matías está entre esos 12. Cuántico eso, ¿no? ¿Se fijan?
Después vamos a hablar por qué, porque hay un pequeño detalle ahí sobre eso. Así que los 12, Matías es parte de los 12, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan, nos dicen nosotros escogeremos, los apóstoles dicen escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. A toda la asamblea, miren el nombre bonito, parece asamblea. ¿Sí? Y yo, como soy presbiteriano, leo asamblea y digo, qué lindo. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. ¿Hay Felipe? Aquí está el Felipe, ¿no? ¿Dónde está Felipe? Lo acabo de ver, ahí está. ¿Cómo está Felipe? A Prócoro, hay Prócoro, ¿no? A Nicanor, tenemos a Nicanor, mira, está Nicanor. A Timón, a Pumba, tampoco. Ninguno está. A Parmenas, ¿sí? Tampoco, ¿no? A Nicolás, mira, está Nicolás. ¿Cómo está Nicolás? Ah, gracias. Un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, ellos los escogieron, se los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien. Hoy día las iglesias han buscado distintas maneras de organizarse, distintas maneras de poder organizar el funcionamiento que ellas tienen internamente. Se hace necesario esto por varios motivos. Yo entiendo y comparto 100% o en un cierto por ciento, no 100, pero algún por ciento, comparto la crítica que se hace a la demasiada institucionalización de la iglesia. Cuando la iglesia se torna meramente una institución, cuando la iglesia solamente la mueve las cosas institucionales, entonces nosotros tenemos un problema, porque perdemos lo que significa el carácter comunitario de lo que es ser iglesia. Pero por otro lado, la institucionalización de la iglesia, yo no veo bíblicamente a la luz del Nuevo Testamento que sea un pecado o sea algo malo. Porque la institucionalización de la iglesia, bien entendida, es una bendición para la vida de la iglesia. Que no es otra cosa sino que la iglesia tenga una estructura. A eso me refiero. Cuando hablamos de institucionalización de la iglesia, estamos hablando de ciertos elementos que la iglesia necesita para que haya un orden, para que haya ciertas personas que toman determinadas decisiones y el resto de la iglesia aprenda, por lo tanto, no solo a someterse a esas decisiones, sino también a colaborar y a ser positivos y colaborativos en llevar adelante estos planes. Así que Dios le ha dado estructura a la iglesia. Y eso queda claro en la Biblia, porque en la Biblia la iglesia es comparada con una planta, con un árbol, constantemente. Pero también la iglesia es comparada con un edificio. ¿Se han fijado en eso? La iglesia es comparada con un edificio, con fundamentos y con piedras, con paredes que se levantan a partir de una piedra angular que es Cristo y de piedras fundamentales que son los apóstoles y sus enseñanzas. Así que la iglesia tiene un inevitable carácter institucional, que si es correctamente utilizado y si queda en su lugar, entonces eso va a ser de bendición para la iglesia. Les doy un ejemplo y una razón principal de por qué la institucionalización de la iglesia es positiva cuando es llevada de manera correcta. ¿Saben por qué es positivo? Porque si la iglesia no es guiada por procesos institucionales, va a ser guiada por liderazgos carismáticos. Y entonces el pastor deja de ser simplemente el pastor, que enseña la palabra, instruye, aconseja. Que esa es mi labor como pastor. Yo sé que algunos de ustedes quieren que yo sea su mamá, pero yo no soy su mamá, yo soy su pastor. Yo no estoy para ser la mamá de nadie. El Espíritu Santo va trabajando en tu vida, va trabajando en tu corazón, y estoy aquí para instruirte la palabra, para aclarártela, para que tú puedas tomar tus decisiones a la luz de lo que tu Señor te está diciendo, porque Él gobierna tu corazón.
Entonces, cuando nosotros empezamos a depender de liderazgos carismáticos, entonces empieza a ocurrir que para casarse hay que preguntarle al pastor si está bien con quién me quiero casar. Hay que pedirle permiso para decir, pastor, mire, yo me quiero casar con fulano. ¿Qué dice el Señor? Bueno, hermana, deme 2 días, voy a orarle a decir si el Señor quiere. Hay algunos de ustedes que necesitan orientación pastoral, que han escogido muy malos pololos. No voy a decir quién es, pero estoy mirando en mi mente. Pero esa persona sabe quién es. Pero uno lo máximo que hace es, pucha, no la embarrí. Pero yo no puedo estar dando orientación. Yo no puedo andar dirigiendo la vida. Pastor, tengo 2 oportunidades de trabajo. ¿A cuál le debo decir que sí? Yo no soy tu mamá. Déjame tranquilo. Yo ya tengo suficientes decisiones difíciles que tomar para mi vida. No tengo que andar tomando las tuyas. Ahora, si tú quieres decir, pastor, ¿usted me podría enseñar cuáles son los parámetros bíblicos para tomar una buena decisión? Ah, para eso estamos. Ahí sí. Ahí no le puedo quitar el poto a la jeringa. Ahí ustedes me van a tener que obligar, ¿ah? Porque yo soy muy pecador. ¿Sí? Pero voy a tener que aceptar finalmente y decir, ya, ok, bueno, la Biblia dice esto, así se toma una decisión. Listo, ya, perfecto. Pero nosotros tenemos que entender que por lo tanto la institucionalidad, cáchese el juego de palabras que voy a usar, pero la institucionalidad es parte de la vida de la iglesia y es positiva. Porque permite que, independiente de quién sea el líder, o el líder, que esté, ¿cierto? La iglesia va a seguir funcionando porque no depende de la figura de ese pastor para que la cosa ande. La cosa anda porque la comunidad es la comunidad del pacto guiada por Cristo, que es la cabeza, y entonces ella sigue moviéndose hacia adelante porque el Espíritu Santo mueve a la iglesia. Esa es la gracia. ¿Se fijan? La institucionalidad está al servicio del Espíritu. Nosotros vemos separación donde no la hay. La institucionalidad sana está al servicio de los propósitos del Espíritu. Pero el institucionalismo, que el ismo hace toda la diferencia, es cuando nosotros estamos simplemente pendientes de la institución y no nos preocupamos de la comunidad, de las relaciones, no nos preocupamos de los dones. Oye, hay que poner a alguien como pastor. Ya pongamos a fulano porque no hay otro. Yo conozco iglesias donde ha pasado eso. Y después fatal. La iglesia sufre y el pastor también sufre. Todos sufren. Todos sufren, lo pasan pésimo. Es que no había otro, había que poner. Oye, necesitamos presbítero. Chuta, no hay presbítero. ¿Qué hacemos? No sé, escojamos ahí. Oye, ¿tú quieres ser presbítero? Luego llevas 6 meses en la iglesia. Bueno. Suena bacán. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, siguiendo esta lógica bíblica, dijeron, ¿qué tal si cada iglesia es gobernada por un equipo pastoral? Que también se le llama consistorio. Perfecto. Pero además están los otros tipos de oficiales. Estos tipos de oficiales se llaman los diáconos. La palabra diácono es una palabra que es súper importante tenerla en mente y no entenderla mal. La gente piensa que el diácono es necesariamente el que ordena, limpia, barre, abre y cierra. Que también deberían hacer esas cosas. Y que no lo hicieron la semana pasada, después les voy a cobrar, no importa. Pero, además de eso, los diáconos, simplemente la palabra diácono significa servidor. Y de hecho la palabra diácono se aplica a pastores en la Biblia e incluso al ministerio de Jesús. La Biblia dice que el ministerio de Jesús era una diaconía. Entonces algunos piensan, por causa de esta estructura, que el diácono es como inferior a los presbíteros. Falso. ¿Saben dónde está la demostración de que esto es falso? En que en el sistema de gobierno que a los presbiterianos se les ocurrió, la asamblea vota para elegir tanto a los presbíteros como a los diáconos, por igual. Y no son los presbíteros los que escogen a los diáconos. Así que los diáconos no están debajo de los presbíteros. Los diáconos rinden cuenta a la asamblea, al igual que los presbíteros. Si usted no entendió lo que yo estoy diciendo, no se preocupe, no se perdió nada importante. Si usted entendió es porque era para usted. Entonces, si nosotros vemos esta estructura, por lo tanto, una estructura que tiene cierta sabiduría bíblica por detrás, ninguno de nosotros va a decir, esta es la manera de Dios de guiar a la iglesia. No es eso. Dios le dio otra manera a los bautistas, Dios le dio otra a los anglicanos, Dios le dio otra a los congregacionalistas. No son tan buenas como la nuestra, pero son válidas.
Lo importante es que nosotros sepamos que la Biblia nos da una instrucción explícitamente clara de cómo se debe organizar, pero sí nos muestra que hay una organización, sí nos muestra que hay una estructura, y sí nos muestra que hay presbíteros y diáconos. De aquí, de este texto que nosotros acabamos de leer, sale la idea de tener estos oficiales como diáconos. Sin embargo, eso ha producido un error, que lo vamos a aclarar hoy durante el texto. Los que son elegidos ahí en Hechos capítulo 6 no son los primeros diáconos de la iglesia. Lo que se elige en Hechos 6 fue a los primeros presbíteros de la iglesia. ¿Dónde está el Chan? ¿No hay Chan? Chan. Ok. Aquí en Hechos 6 están eligiendo a los primeros presbíteros, no los primeros diáconos. Sin embargo, estos primeros presbíteros cumplían una función diaconal, porque obviamente los que gobernaban la iglesia y ejercían el gobierno espiritual eran los apóstoles. Si tú tienes una iglesia donde el consistorio está compuesto por 12 apóstoles, ¿para qué queréis presbíteros? Con todo respeto, son los presbíteros. ¿Sí? Estos eran apóstoles. ¿Usted sabe lo que significa ser apóstol? Significa un oficio que cesó, paró. Con el último apóstol que se murió el oficio. Y ese oficio, el oficio apostólico, al parecer el último en morir fue Juan, ¿sí? Que habría muerto ya pasadito el año 100, o cerca del año 100. Y este oficio tenía una característica: el Espíritu Santo les daba revelaciones directas para que ellos transmitieran la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Si alguien hoy día se quiere levantar con el oficio de apóstol, esa persona está diciendo necesariamente, el subtexto es que esta persona nos va a traer una nueva revelación y vamos a tener que agregarle un 151 salmo a los salmos, o un Apocalipsis 23, que llega hasta el 22. ¿Sí? Entonces, ¿me entienden la idea o no? ¿O tendríamos que agregarle una tercera de Corintios? No. Los apóstoles fueron un oficio determinado que cesó. Hoy ya no existen ni se necesitan más apóstoles. ¿Y quiénes son todos esos que se dicen apóstoles? Son autonombrados. Eso ya te debiera hacer mirar con sospecha la cosa. ¿Quién los hizo apóstoles? No, yo mismo. O como más dice, ¿y quién te hizo apóstol? Ah, no, a mí me hizo fulano. Ah, ¿y fulano a él quién lo hizo apóstol? No, él mismo. ¿Se fijan? Ustedes van a llegar a eso siempre. Entonces, los apóstoles gobernaban la iglesia. Ellos ejercían el gobierno espiritual porque el Espíritu Santo les hablaba directamente más encima, por hermano. ¿Me cachan la idea, no? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces ellos vienen y eligen a varones que se hagan cargo de ayudar en el gobierno de la iglesia. Y estos varones tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de fe, y tenían que enseñar la palabra y también predicaban. Ustedes van a ver que uno de los apóstoles más destacados es Esteban. Y Esteban era un predicador. Esteban era un pastor. Ustedes van a ver, por lo tanto, que no son propiamente diáconos como nosotros tenemos hoy a los diáconos. Pero sí fue en ese momento, en Hechos 6, donde ellos se dieron cuenta que era necesario separar dos funciones. Los apóstoles, ejercer el gobierno espiritual, y estos presbíteros o protopresbíteros, ¿sí? Le vamos a poner protopresbítero. ¿Le gusta? Es un bonito nombre, suena original y suena erudito. Aunque no lo sea. Entonces, si usted está anotando, está escribiendo, escriba protopresbítero. Se escribe tal cual suena. Lo acabo de inventar. Con un guión entre proto y presbítero. Entonces, los protopresbíteros, que son elegidos aquí en Hechos 6, estos protopresbíteros, ellos obviamente ejercen una función diaconal, porque en ese tiempo había una iglesia en Jerusalén, muy grande por lo demás, 5.000, 6.000 miembros, o más, era una iglesia enorme. Y en esta iglesia, ellos entonces se dedicaron a preocuparse de la labor de las mesas. ¿Qué es lo interesante? ¿Y por qué yo digo que son presbíteros y no diáconos? Les doy una razón exegética a los que les gusta la exégesis, la interpretación bíblica. En todo el resto del libro de Hechos no se nombran diáconos en ni un lugar. En ni uno. Como oficio, en ni un lugar. Pero sí se nombran a presbíteros. Y aparecen de repente, como de la nada. Pablo plantó iglesias y establecía presbíteros en cada región. ¿De dónde salen esos presbíteros? Si uno busca con cuidado, va a ver que Hechos 6, esos son los presbíteros. ¿Se fijan?
En Hechos capítulo 20, entonces el apóstol Pablo hace un discurso porque él sabe que va a morir pronto. Y le hace un discurso a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Y ahí, ¿qué es lo que él les dice? Él dice así: el gobierno espiritual de la iglesia, que hasta ahora estaba a cargo de nosotros los apóstoles, va a quedar a cargo de ustedes. Así que ustedes hagan lo que aprendieron de mí. Vivan lo que aprendieron de mí. Y de esa manera condúzcanse entre el pueblo del Señor. Entonces los presbíteros después van a ejercer esta función que cumplían los apóstoles: gobierno y dirección espiritual de la iglesia. Y entonces van a surgir más adelante, y aparece esto en otros libros de la Biblia, como en Timoteo, por ejemplo, un oficio específico llamado diáconos. ¿Bien? Entonces, por eso se estructura la iglesia con dos clases de oficiales: presbíteros y diáconos. ¿Les parece o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, para no aburrirlos más con estos temas estructurales, los quiero invitar a que veamos entonces qué es lo que en este texto se habla con respecto a cómo ellos hicieron de un conflicto una oportunidad. Cuando los conflictos se tornan oportunidades. De eso vamos a hablar hoy día y voy a puntualizar en esto específicamente. Y nosotros vamos a ver 4 principios para que los conflictos se tornen oportunidades. ¿Sí? Y lo primero es bastante obvio, pero es ahí donde nosotros nos tropezamos. Generalmente es en lo obvio donde nos caemos. ¿Sí? Fíjense bien que la mayoría de las veces cuando cometemos errores es justamente por no darle importancia a lo obvio. Es necesario prestar atención a las cosas más obvias. Y el primer principio es este: hay que entender que las crisis son oportunidades. Las grandes ideas y soluciones para la vida surgen en contexto de crisis. ¿Sabían esto? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, se descubrió y se hizo patente la extraordinaria capacidad que las mujeres tenían para ejercer en el ámbito laboral justamente en los periodos de guerra. Fue durante la Primera y especialmente la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos hombres jóvenes que eran la fuerza de trabajo tuvieron que ser enviados al campo de batalla, que muchas de las empresas descubrieron que les convenía más tener a mujeres trabajando que a hombres. Porque había determinadas funciones que las mujeres eran capaces de realizar tan bien o incluso mejor que un hombre. Una crisis que produjo oportunidades. ¿Sí? Otra cosa fue la problemática machista, que hasta el día de hoy permanece en nuestro país. Por ejemplo, estamos en pleno siglo XXI, en nuestro país en esto es atrasadísimo, peor que medieval, es vergonzosamente medieval, que las mujeres por la misma función que cumple un hombre se le paga menos. ¿Sí? Eso es machismo puro, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que por alguna extraña razón nuestros legisladores, que se preocupan por los saleros en las mesas, no se han preocupado de legislar debidamente al respecto de esto. Que esto es un tema serio. Debería haber sanción, y sanciones penales a todos los empresarios que no le pagan lo mismo a una mujer que a un hombre por cumplir la misma función. Eso no es justo. Pero fue ahí donde se descubrió. En ese contexto se descubrió de que había muchas funciones que las mujeres podían ejercer de manera mejor incluso que los hombres. Así, cuando terminó la guerra, los hombres volvieron y volvió a haber hombres, y vino la generación de los baby boomers en Estados Unidos, por ejemplo, que fueron los que tuvieron mucha guagua. Eso es lo que yo entiendo, de ahí viene baby boomers, ¿sí? Porque vimos el baby boom. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? Ok. Entonces, en ese contexto, es ahí donde muchas mujeres se quedaron en ciertas funciones. Y muchas empresas e industrias prefirieron quedarse con ellas. Y de ahí para adelante contratar mujeres, porque lo hacían muy bien en determinadas funciones. Y ni hablar de la responsabilidad de las mujeres. ¿Sí? En términos genéricos son mucho más responsables. ¿Cierto? ¿Se han fijado en eso? Es una generalización, pero existe eso. ¿Qué otro tipo de soluciones y grandes ideas surgió en contexto de crisis? Son muchísimas, muchísimas. Son justamente los contextos de crisis los que llevan a las personas a pensar y a hacer cosas creativas. Esa es una de las razones por las cuales, nuevamente un llamado para todos nosotros que somos papás y que tenemos niños,
Y las razones por las cuales se está viendo que en las generaciones más nuevas de niños y en las próximas generaciones que vienen probablemente a continuación, vamos a tener nosotros una decadencia de creatividad. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros somos una generación de padres que no permite que sus hijos se frustren. Y los niños deben frustrarse, deben aprender a frustrarse, porque solo cuando se frustran van a encontrar los caminos. Después de la frustración y aprendiendo a trabajar bien la frustración, van a encontrar los caminos creativos para encontrar su propia solución. Pero nosotros no queremos que el niño se aburra. No, es que ¿cómo el niño se va a aburrir? No queremos que el niño... Eso está bien para una etapa de la vida, hasta los 6, 8 meses de vida. Pero después de eso los niños tienen que aprender a frustrarse. Tienen que aprender a recibir un no por respuesta. Tienen que aprender a aburrirse. Y aquellos de ustedes que tienen más edad se acordarán de cómo era maravilloso aburrirse. Porque era cuando se te ocurrían las ideas más espectaculares. Algunas de ellas hicieron enojar mucho a nuestros padres. Pero que fueron buenas ideas, fueron buenas ideas. ¿Sí o no? O sea, al loco que se le ocurrió lanzarse en poto desde el cerro San Cristóbal hacia abajo, no sabemos quién es, pero ciertamente era un niño que estaba muy aburrido. Y esto se empezó a transmitir oralmente, y por generaciones nos tiramos por el cerro San Cristóbal en poto. ¿Sí? Yo vivía al lado del cerro San Cristóbal y era maravilloso. ¿Sí? Ahora, ¿quién se le ocurrió? No lo sabemos, pero ciertamente le aseguro una cosa, fue un niño aburrido. De eso yo estoy seguro. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo que los niños se aburran, que los niños se frustren incluso. Lo que sí hay que enseñarles a trabajar la frustración, a lidiar con la frustración, eso es distinto. Entonces, las crisis son oportunidades, son tremendas oportunidades, porque grandes ideas surgen en esos contextos de crisis. Y de hecho es como un principio biótico, es como un principio de la vida. La vida justamente se abre paso en medio de las crisis. La semilla brota porque se pudre. Ustedes saben eso, ¿no? Es básico, pero se nos olvida eso. La semilla es puesta en una condición de total oscuridad, humedad, destinada a morirse y a pudrirse. Y cuando se pudre la semilla, brota. Así es también con las crisis que la iglesia puede vivir. Entonces, primero entendamos esto. ¿Por qué yo quiero partir con esto? Porque lo primero es cómo miramos una problemática. Eso va a determinar el cómo actuamos sobre ella. Yo estoy convencido de eso. Cómo tú ves las cosas determina el cómo actúas con ellas. ¿Cierto? Es así. Entonces, si nosotros vemos las crisis como oportunidades, vamos a empezar a pensar, vamos a sacar las telarañas, ¿cierto?, al cerebro, y vamos a empezar a pensar, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué otra alternativa tengo? ¿Cómo puedo encontrar esa alternativa? ¿Se fijan? Y vamos a empezar a generar una solución. Y si es en comunidad, mejor todavía. Va a ser más creativa probablemente la solución que se nos ocurra. Así que debemos entender esto en primer lugar. Muchos conflictos en la iglesia son como el dolor corporal. Tú solo te vas a dar cuenta que hay un problema en tu cuerpo si tú sientes dolor. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, ¿cierto? Es obvio. Súper obvio. Yo no me daría cuenta que hay una infección si no me subiera la temperatura. Mi cuerpo está tratando de matar la infección, así que eleva la temperatura corporal para tratar de matarla. Matar a este elemento extraño que viene a invadir el cuerpo. La fiebre, entonces, oye, si la fiebre no es rica, la fiebre es penca, la fiebre es mala, la fiebre nos hace sentir súper mal. Pero gracias a la fiebre podemos descubrir que estamos enfermos. Gracias al dolor me puedo dar cuenta que tengo algún problema, o que hay algo que necesito solucionar, o que hay algún desafío que mi cuerpo está asumiendo. Como los famosos dolores, ¿cierto?, después de que uno hace ejercicio, ¿cierto? ¿Conocen ese dolor? Yo hace tiempo que no lo tengo, pero
Pero uno despierta al otro y dice, hoy no hacía ejercicio, hacía ejercicio. Y ahí entonces las piernas te duelen. El dolor te va a indicar algo. De hecho, lo peor para un médico son esas enfermedades que no emiten síntomas. Y es lo peor para uno, para la vida de uno. Sin síntomas uno no se va a dar cuenta que un problema está ocurriendo. Las crisis son síntomas de que hay algo que necesitamos solucionar como iglesia. Que hay algo que necesitamos trabajar. Y también a nivel personal eso es así. A nivel personal también ocurre lo mismo. Nosotros muchas veces enfrentamos crisis y decimos, pucha, yo no quiero la crisis, no me gusta la crisis, no me gusta el conflicto. Y está bien, a nadie le gusta. No te estamos diciendo que te tiene que gustar, pero sí aprender a mirar un poco más allá y ver que esa crisis, ese dolor, ese conflicto te está presentando una oportunidad. Te está presentando una oportunidad. Este primer principio lo tenemos que tener claro, porque si no lo tenemos claro nos vamos a desanimar, porque hay una cosa que yo se las aseguro totalmente. Esta iglesia, como cualquier otra iglesia de Cristo, solo ha logrado algún nivel de crecimiento, desarrollo, gracias a las crisis. Son las crisis las que nos han hecho generar o crear o inventar alguna cosa que no se nos habría ocurrido. Fueron las crisis las que nos abrieron a la posibilidad de determinadas cosas. Y fueron los conflictos, las oportunidades que Dios tuvo para enseñarnos a amarnos más, a depender más unos de otros y a movernos en la misión de Dios más hacia adelante. A veces pueden ser conflictos tan pequeños como no tenemos más plata para seguir en el teatro. ¿Sí o no? Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, volvamos al sindicato. Y volvimos al sindicato. Volvimos con la cara llena de risa en todo caso. Porque aquí nos reciben muy bien. Nos dan hasta consomé. Entonces, según yo nos dan, ¿no? O robamos consomé, no sé. Pero Don Luis no se enoja. Nosotros estamos y dijimos, ¿y qué hacemos aquí? ¿Cómo vamos a caber las personas aquí? De hecho, no cabemos mucho. ¿Se fijan? Esto es genial. No cabemos mucho. De hecho, muchos faltaron hoy día. ¿Sí? Entonces, y cuando falta gente, una mezcla, ¿sí? Es como un sentimiento encontrado. Por un lado, como, pucha, qué pena, que faltó gente hoy día. Pero otra vez, uy, qué bueno tengo donde sentarme. Entonces, no es todo tan malo. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que las situaciones generan crisis, nosotros decimos, ¿y qué hacemos frente a esta crisis? Y entonces empezamos a orar y a preguntarnos y dijimos, tal vez necesitamos tener 2 cultos. Ya, qué bueno, pero ¿cómo vamos a hacer si el sindicato está ocupado en la mañana? Ahora, ¿por quién está ocupado el sindicato en la mañana? Que es un detalle importante. Está ocupado por otra iglesia, hermana, la iglesia anglicana. ¿Sí? Que es muy bacán, excepto en su forma de gobierno. Y ellos, la iglesia anglicana, ellos ocupan aquí en la mañana. Y el pastor Cristóbal empezó a ocupar aquí porque a un genio se le ocurrió contarle de este lugar. Y desde ahí que le empezó a usar. Ustedes no saben cuánto yo me arrepentí. Nunca le he dicho al Cristóbal del sindicato. Yo pensé, qué tontera hice. Pero después dije, no, los caminos del Señor son misteriosos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros decidimos y empezamos a pensar, a darle vuelta? Siempre nosotros dijimos que queríamos ser una iglesia que pudiera alcanzar los distintos barrios del centro, con distintas comunidades, los distintos barrios del centro de Santiago y sus alrededores. Y hasta ahora básicamente hemos estado aquí, en este barrio, Bellas Artes, Las Tardes, donde nos hemos movido. ¿Qué tal si aprovechamos esta oportunidad para abrir otro culto en la mañana, pero en otro barrio? ¡Pling! A mí me gustaría decirle a ustedes que nosotros fuimos a orar, a ayunar una montaña y que entonces el Señor nos dijo, esta es la visión para la iglesia, pero no es verdad. La verdad es que se nos ocurrió la idea de movernos con un culto en la mañana en los barrios Brasil y Yungay porque no teníamos otra opción. Nos vimos atrapados y dijimos, ¿dónde vamos a hacer meter la gente? ¿Sí? ¿Les parece muy mundano eso? Según la Biblia, no. En Hechos capítulo 6 nosotros vemos que Dios usa las circunstancias para mover a la iglesia. Si el Señor sabe cómo somos.
El Señor sabe lo tercos que somos. El Señor sabe lo torpes que somos y lo porfiados que somos. Y yo sé que en este preciso momento hay varios de ustedes que están aquí en este momento, que conocen este plan, que saben de esto y que están sentados pensando, esa bola no va a resultar. Y les digo algo, fue así como empezó esta iglesia también. Había un montón de gente que dijo, esa iglesia no va a resultar. Más encima, los locos quieren traer un músico profesional de Australia. Y lo trajimos, ¿no? Lo trajimos porque está desesperado por casarse. Nos aprovechamos de ese hecho. Así que las crisis son oportunidades. Y tenemos que entender eso. Y algunos de nosotros porfiamos con el Espíritu Santo. Porque no le creemos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando nosotros queríamos y se abrió la oportunidad para que Jaime y Esther fueran a Alemania? ¿Se acuerdan o no? Oye, lo que yo más escuché, esa plata nunca la vamos a juntar. ¿Sí o no? Y en una semana llegó la plata. ¿Y de Nueva Zelanda? ¿De Nueva Zelanda? ¿Qué tiene que ver Nueva Zelanda? No conocemos a nadie en Nueva Zelanda. ¿Ustedes conocen un neozelandés? Yo no conozco. Tú a lo mejor conocí a alguno, pero no fue tu contacto, ¿no? ¿De dónde salió esta gente? No tenemos idea. Sabemos que les llegó el proyecto de nuestra iglesia, les gustó y dijeron, entonces nosotros les pagamos a un misionero para que vaya. Y yo todavía me acuerdo, ahora hablemos las cosas, que me lo repito al suelo. Hermanos, vamos a agradecer al Señor porque la plata para que Jano y Esther puedan ir a Alemania llegó. Y invitamos a pasar a Jano y Esther adelante para orar por ellos. Y yo miré la cara de la iglesia y la mitad de la iglesia estaba así. No puede ser. Ni siquiera estaban contentos. Bueno, esa es la iglesia de Cristo. Bienvenidos. ¿Sí? Somos un grupo humano, demasiado humano, diría Nietzsche. Pero eso es lo que somos. ¿Sí? Y en medio de toda esta humanidad, dudas, prejuicios, falta de fe, Dios hace su obra igual. Por eso es que cuando esos predicadores cantan dicen así, Dios no está haciendo una obra porque te falta fe, y que es mentira. A mí me falta caleta de fe y Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Si dependiera de mi fe lo que Dios me ha dado, tan loco, no sería nada. Habría muerto un cigoto. Así de lejos llegó mi fe. De ese punto en adelante he sido incredulidad más que fe. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en eso, no depende de tu fe lo que Dios quiere hacer en tu vida. Depende de Él, de su gracia, su misericordia y su soberanía. No depende de la fe de la iglesia lo que Dios va a hacer en la iglesia. No depende de las capacidades y recursos de la iglesia. Depende del Espíritu Santo que se mueve en la iglesia. Se mueve a través de la iglesia. Y se glorifica en tus debilidades y en mis debilidades. Se glorifica en nuestras debilidades. Ese es Dios. Los conflictos son oportunidades. Pero, ¿qué tuvieron que hacer con el principio? Con el segundo principio está muy claro esto. No solamente ellos entendieron que esto era una oportunidad de Dios, sino que también ellos buscaron resolverlo con honestidad y transparencia. Y eso sí es importante. Eso es importante. Me he dado cuenta con el tiempo que a Dios no le importa los fracasados que podamos ser. Y que de hecho somos. Lo que más le importa es que nos las queramos dar de bacanes cuando no lo son. Y ahí sí que Dios mira de lejos. ¿De dónde sacó este compadre eso? Pero hay un texto bíblico que dice así, que el Señor habita con el quebrantado de corazón, pero al altivo lo mira de lejos. Dios quiere que resolvamos nuestras crisis y conflictos con honestidad y transparencia. Y ustedes ven lo que hacen los apóstoles en Hechos 6. Aquí ustedes que son más cristianos y tienen Biblia, ustedes pueden ver ahí, o son más fariseos también. Entonces ustedes pueden ver que los apóstoles dijeron lo siguiente: bueno, hay un problema aquí, conversemos. ¿Y cuál era el problema? El problema era bien simple, pero era profundo por detrás. Habían ciertos grupos de la iglesia que eran esencialmente personas que se habían convertido, que eran judíos de Palestina. Hablaban arameo y leían la Biblia en hebreo, en las sinagogas de donde ellos venían.
muchos de esos judíos se convirtieron a Cristo y habían formado iglesias o congregaciones en determinados barrios de Jerusalén donde eran principalmente de habla hebrea. Pero había otros barrios de Jerusalén donde habían personas y habían sinagogas que se leía la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción que se tiene conocimiento de la Biblia y fue una traducción del hebreo al griego. Y estas eran personas que principalmente venían de otras regiones donde se hablaba el griego, que era como la lengua internacional de esa época. Entonces ellos, cuando llegaban a Jerusalén, llegaban a congregarse en sinagogas donde se leyera la Biblia en griego, porque esa era la lengua que ellos entendían y hablaban mejor. Así que habían sinagogas de habla judía, de habla hebrea, perdón, y habían sinagogas de habla griega. Cuando el mensaje del Evangelio comenzó a llegar a Jerusalén, se empezaron a convertir personas de ambos tipos de sinagogas. Simon Kistemaker, que es un comentarista bíblico, dice un detalle súper interesante, que hasta el día de hoy ocurre, que muchos judíos que habían nacido y vivido toda su vida en otras naciones, cuando llegaban a viejitos decidían irse a Jerusalén a vivir, para pasar sus últimos días allá y morir. Y que eran muchos de estas personas, principalmente de más edad, los que hablaban griego y les gustaba leer la Biblia en griego, porque habían sido criados en otros contextos, en otras regiones. Así que muy probablemente incluso tenían más viudas. Estamos hablando aquí del siglo I. Las mujeres no trabajaban, no tenían oficio. Una viuda, si es que no tenía hijos que la sustentaran, estaba destinada a la pobreza. Así que la iglesia se hacía cargo de las viudas. Pero ocurrió un problema. Cáchase lo que ocurrió en la iglesia. Dice así, que las viudas de los de habla griega estaban siendo desatendidas. ¿Ustedes cachan lo que hay por detrás de esto? Por detrás de esto hay etnocentrismo judío. Xenofobia, si pueden decirlo de otra manera. Hay etnocentrismo judío, que no es bueno, que es negativo, que es pecaminoso. Y estaba en la iglesia. Por eso, en segundo lugar, antes de decir por eso. Prejuicios hacia personas que tal vez eran consideradas judíos de categoría inferior, porque ellos no hablaban hebreo, ni leían la Biblia en hebreo. Así que son catalogados como judíos inferiores a los demás. Y quizás cuántas otras actitudes pecaminosas estaban por detrás de ese simple acto de olvidarse o desatender a las viudas de los de habla griega. Por eso, ahora sí, cuando alguien me dice, es que estoy sorprendido y decepcionado por el pecado que hay en la iglesia, yo les digo, sí, estamos de acuerdo en que eso no es bueno, pero no me digáis que te sorprende. La Biblia siempre nos muestra que la comunidad de los creyentes es también una comunidad con contradicciones pecaminosas dentro. Pero Dios trabaja en medio de esas contradicciones para sanarlas. Y es lo que nosotros vemos que ocurre aquí. Ese problema tuvo que revelarse. ¿Y cómo se reveló? Los judíos de habla griega reclamaron. Dijeron, está pasando un problema aquí. La semana pasada le entregaron una canasta de alimentos a todas las viudas que hablaban hebreo, pero de las viudas griegas a la pura mitad más. Se generó un problema. ¿Se fijan? Y este problema reveló otro problema. ¿Cuál era el otro problema que reveló? Que los apóstoles ya no estaban dando cuenta del problema. Ya no lograban más lidiar con el asunto. Los apóstoles estaban con un problema y con una limitación. Así que vean cómo el Espíritu Santo actuó a través de los apóstoles. Los apóstoles, dice, convocaron a la multitud de los discípulos, dice otra versión de la Biblia. Los convocaron. Llamaron a la asamblea, porque la murmuración ya había invadido la vida de la iglesia. Pero ellos no vinieron y dijeron, hay murmuración, bueno, va a pasar. No, hay murmuración, ya, sentemos y conversemos. ¿Tú quieres que las crisis y conflictos se tornen oportunidades en tu vida? ¿Piensa en tu vida personal? Bueno, anda y resuelve el problema. ¿Tienes un conflicto con alguien? ¿Hasta cuándo vaya a esperar? Llama a esa persona, invítala a un café y conversa honestamente lo que te pasó. Eso aprendemos aquí claramente, ¿no? No, es que él tiene que darse cuenta de lo que hizo.
nos damos cuenta de todo lo que hacemos? No sean hipócritas. Nosotros no nos damos, hacemos la mitad de las bolas que hacemos, no nos damos cuenta que las hacemos. Y herimos a alguien, y después nosotros decimos, pucha, si tú me hubieras dicho, ya, po. Entonces alguien te hirió a ti, acércate y dile. Acércate y habla. Con honestidad, con transparencia. Las conversaciones de pasillo tuvieron que acabar. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y dijeron, a ver, está habiendo un problema aquí, paremos con las conversaciones de pasillo. Juntémonos todos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ustedes están hablando de eso? Ah, porque resulta que nuestras viudas no fueron atendidas porque hace no sé cuántos meses que no le entregaron la canasta a la señora, no sé cuántito. Ah, bueno, hay que resolver el problema entonces. Pero los apóstoles también dijeron, no es posible que nosotros tengamos que dejar de ministrar la palabra a los fieles que constituyen la iglesia para nosotros mismos tener que ir y supervisar que las viudas sean bien tratadas. No podemos preocuparnos de eso tampoco. Los apóstoles también tuvieron que reconocer su limitación. ¿Se fijan que eso también es interesante? El Espíritu Santo llevó a la iglesia a tal punto donde los apóstoles también tuvieron que decir, oye, no somos capaces de resolver este problema, nos supera. Nuestras limitaciones son muchas. Así que, ¿qué vamos a hacer al respecto? Los apóstoles fueron sinceros e hicieron ver a la asamblea que por muy apóstoles que fueran, no eran superhombres. Igualito a los pseudo apóstoles de hoy día, ¿no? ¿Cachan la diferencia, no? Ellos dijeron, oye, no podemos resolverles el problema. Esto nos supera, nosotros no podemos estar preocupados de eso. ¿Cómo vamos a enseñar la palabra? ¿Cómo vamos a predicar en todas las congregaciones donde hay que predicar? ¿Cómo vamos a preocuparnos de guiar bíblicamente y de guiar sabiamente a cada una de las personas que necesita atención pastoral? No podían hacerse cargo de la asistencia social. ¿Sí? Nos vamos fijando en la problemática, ¿no? No se podían hacer cargo. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Sí? Yo no me puedo hacer cargo de la asistencia social aquí en la iglesia. No puedo. ¿Sí? Yo no puedo hacerme cargo de las llaves de la iglesia. Bueno, yo no puedo, honestamente. Entonces, es interesante porque en algunas iglesias lo primero que hacen cuando reciben a un pastor, le dan las llaves. Y yo tengo un pastor amigo que le dieron las llaves y él dijo, ¿qué hago con esto? Entonces es un símbolo de que ahora la iglesia está a cargo de él. Pues mira que el loco tenía que abrir. Y él dijo, no, yo no quiero esto. No me toca a mí, no me corresponde a mí. Lógico que no. El tercer principio, buscar una solución endógena. Me gustan las palabras que uso, ¿eh? Protopresbítero y endógeno. Vayan marcando abajo. Hagan un cuadrito aparte. Endógeno, no es una palabra inventada por mí, es una palabra que sí de verdad existe. Significa que se genera desde dentro, que surge internamente, surge desde dentro. De endos, interno, y gena, no mentira, estoy chamullando. Lo que importa es que endógeno significa que se genera dentro. ¿Ya? Los demás no me crean porque fuera toda una vil mentira. Pero sí endógeno significa algo que se genera internamente. Esto es súper importante porque para que un conflicto se torne oportunidad, es preferible una solución propia, interna, de los que están involucrados en la problemática. Y no que alguien paternalistamente desde afuera les diga lo que tienen que hacer, o les imponga una manera de tratar el tema, o les ponga un supervisor. Hay momentos en los que esto es necesario, pero es solo porque ya no hay otra manera de resolver el problema. Cuando ya no hay otra forma, cuando el problema lo supera por completo, entonces, ya, vamos a tener que resolverlo desde afuera y no queda otra. Volvemos a hablar sobre la crianza de hijos aquí. Uno tiene que enseñarle a sus hijos a resolver sus propios conflictos y no resolverlos uno. Les digo al tiro, entre peleas de niños que no se metan los papás. Nunca se metan. Porque van a terminar peleando entre ustedes. No se metan. No se metan.
Los niños tienen que aprender a resolver sus problemas, sus conflictos. Ellos tienen que aprender a perdonar. Además se perdonan más rápido que nosotros. Así que mejor, no conviene que nosotros nos metamos. Entonces, aquí también ocurre un poco lo mismo. Las personas tienen que generar sus propias soluciones, endógenas. Y ellos le dicen así: escojan de entre ustedes. Es maravilloso lo que dicen los apóstoles, me encanta eso. Ellos no les dicen así: bueno, nosotros entonces iremos al monte a orar. Vamos a ayunar por 40 días en el desierto. Y cuando volvamos, volveremos con la solución para la iglesia. Porque este será el año de la solución. No, ellos no hicieron eso. Ellos vinieron y dijeron: hay un problema aquí. Las viudas necesitan ser atendidas, todas. Les doy una sugerencia: escojan de entre ustedes a personas que se hagan cargo. Después nos dicen quiénes son, para que nosotros nos fijemos que sean efectivamente personas que son llenas del Espíritu, que conocen la palabra, que tienen madurez espiritual. Y si estamos ok con los nombres que ustedes nos sugieren, les imponemos las manos y ellos empiezan a trabajar. Y dejen de molestarnos, por favor, que ya tenemos poco tiempo. Eso no lo dijeron ellos. Yo lo habría dicho si hubiera sido apóstol. Pero ellos no lo dijeron. Entonces, la propuesta agradó a la multitud y eligieron. Y aquí hay una palabra griega muy hermosa, donde dice que eligieron, dice que ellos votaron a mano alzada para elegir. Después dicen que los presbiterianos inventamos esa volada. No lo inventamos, hermano, está aquí. Está aquí. Ellos eligieron. Significa varias cosas. Significa que ellos conversaron y pensaron. ¿Ustedes creen que esos fueron los únicos 7 nombres que salieron? Obvio que no. Deben haber habido no sé cuántos otros nombres. Y ellos empezaron a pensar: oye, ¿qué tal si nosotros elegimos a fulano? No, fulano es medio complicado. Oye, elegimos a fulano. No, ¿sabes qué problema? Él es muy nuevo. Está recién aprendiendo. No, yo creo que le falta todavía. Oye, fulano. No, fulano es bacán. Sí, interesante. Sí, es bueno, sí. Oye, sí, pero es como un poco arrogante, ¿no? Oye, sí, bueno, no sé, deben haber conversado, discutido, hablado. Deben haberle propuesto a algunas personas y tú qué dices: no, yo no puedo. Tengo familia, trabajo, hijos. Nunca vemos esa excusa en la Biblia, ¿cachado? El Señor llamaba a los compadres, presentaban muchas excusas. Hasta Moisés presentó excusas. Pero Moisés nunca dijo que tengo esposa e hijos. ¿Encachado eso, no? Ok, lo dejo ahí nomás. Entonces, es interesante que ellos eligen, toman una decisión, esa es la idea. Ellos tomaron una decisión, ellos eligieron. Y hay un contraste con la elección de Matías. Yo le dije que íbamos a hablar sobre ese puntito. Matías es el que quedó en lugar de Judas. Y efectivamente en la Biblia él es reconocido como entre los 12. La Biblia habla de él como parte de los 12. Y no fue un error apostólico, porque si lo hubiera sido, la Biblia lo diría. Y la Biblia jamás, ni siquiera insinúa que fue un error escoger a Matías. Nunca. Sí ocurre una diferencia entre la elección de Matías y la elección de los protopresbíteros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando fueron a elegir a Matías, hicieron el método sacerdotal. Los sacerdotes tomaban algún tipo o palito o algún tipo de piedras y hacían entonces una elección por suerte. Y al que le salía, por decir algo, esto lo estoy inventando ahora, pero salía la piedra roja, eso significa que ese iba a ser el elegido. Entonces echaban suertes en la confianza de lo que dice Proverbios, que nosotros echamos la suerte, pero lo que determina allí es lo que Dios dice. Así que ellos un poco tomándose de este texto de Proverbios hacían esto. Así que ellos venían y hicieron suerte y así salió Matías. ¿Se fijan? Lo interesante es que eso está en Hechos capítulo 1. ¿Qué ocurre entre Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 6? No solamente los capítulos 2, 3, 4 y 5, sino que también ocurre en Hechos 2, puntual y específicamente, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y eso cambió todo. Ahora ellos no necesitaban echar suertes para que Dios mostrara a través de una suerte su voluntad. Ahora lo que ellos tenían que hacer era aprender en oración y humildad a decidir juntos y buscar la voluntad de Dios de esa manera.
Porque ahora el Espíritu Santo no era simplemente un agente externo que les mostraba algo, sino que ahora el Espíritu Santo pasó a estar en ellos, dentro de ellos, moviéndolos para tomar las decisiones eclesiásticas. Por eso que desde Hechos 2 en adelante, la iglesia toma decisiones en asamblea, debatiendo, conversando, hablando, decidiendo juntos. Por eso. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si ni siquiera somos tan santos como iglesia, no estamos tan consagrados. Pero Dios lo hace igual. Y muestra así su soberanía sobre la iglesia. Así que la propuesta agradó a la multitud y eligieron. ¿A quiénes eligieron? A estos 7 hombres que ustedes vieron ahí. Es muy importante la solución endógena por varios motivos. Pero hay uno principalmente. ¿Les digo cuál es? Es parte esencial de la nueva creación motivar a los creyentes y motivar a las comunidades cristianas a que se autogobiernen, se autosustenten y se autoadministren. Esto forma parte del plan de Dios de restaurar la creación caída. Una de las consecuencias de la caída es que ahora no nos hacemos cargo de nuestros temas. Por lo tanto, una de las consecuencias de la redención es que nos enseña y nos reeduca para que volvamos a aprender a hacernos cargo de nuestros problemas. Y es por eso que yo se lo he dicho otras veces y se los vuelvo a decir. Yo soy su pastor, no soy su mamá. Aprende a autogobernarte. Aprende a leer tu Biblia. Oye, pero si lo más básico de todo no lo hacemos. Queremos que el Señor nos hable, que el Señor nos inspire y esperamos que un momento mágico del domingo en la tarde me resuelva todo el tema si en la semana no leo la Biblia. Si esta bola no es magia. La gente espera cosas tan extrañas, hermano. Hace unos días estaba en otro lugar, en otra comunidad también cristiana, y entonces alguien me comentó así como impresionado, así como, pastor, estoy impresionada en realidad porque era una dama, de cómo sus hijos se comportan bien. Hay una gracia del Señor sobre usted. No, hermana, hay disciplina en la casa. Esta bola se hace de lunes a sábado. ¿Usted cree que el cabro chico se va a portar automáticamente bien el domingo aquí si no tiene disciplina de lunes a sábado? Si no te hace caso a ti, a tu voz de lunes a sábado, no esperes que te haga caso aquí el domingo. Simple como eso. Pero la hermana pensaba que era una gracia especial de Dios sobre el pastor. ¿Usted sabe lo que cuenta disciplinar a la iglesia? La bola no es fácil. Bueno, esto es lo mismo con otras áreas. Si tú quieres que aquí te llegue una palabra mágica a tu corazón, yo te voy a recomendar una cosa: abre tu Biblia y léela. No, de verdad. Abre tu Biblia y léela. Oh, pastor, es que no entiendo. Empieza por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee tú una, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Ahí vaya a agarrar la onda y después léelo. Pero empieza a leer. Es increíble la cantidad de excusas. Es que no he leído la Biblia porque no tengo un plan. ¿Y cuándo los cristianos necesitaron un plan por 2000 años? Pero ahora, si no tengo la aplicación de la Biblia para iPhone, no puedo leer la Biblia. La Biblia ha tenido que hacer de todo para llamar nuestra atención. ¿El cachado? Se ha puesto blue jean en la Biblia, se ha pintado de colores. La pobre Biblia no sabe cómo hacer que la pesquen. La Biblia dice: oye, voy a poner una capa metálica. Igual nadie la pesca, compadre. Lean su Biblia. Léela en tu casa. Estúdiala, subráyala. Deja que Dios te hable. Dobla tus rodillas a la orilla de tu cama. Y ora. Ora el lunes. Ora el martes. Ora el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y entonces Dios te va a hablar aquí en la tarde. Esto no es magia. Lo que siembras, eso cosechas. Nosotros tenemos que aprender a hacernos cargo de nuestra vida. Y si eso es verdad para nuestra vida individual, también es verdad para las comunidades cristianas. Por eso Dios nos motiva a una solución endógena. Por eso, lo peor que han hecho iglesias con dinero y con poder, como las que hubo un tiempo en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, fue hacer que otras iglesias que ellos plantaban en misión dependieran de ellos. Eso es fatal. Eso es destinar a esas iglesias a la destrucción.
Los gringos plantaron la iglesia presbiteriana el año 1868, hermano. Y recién se fueron en 1964. Y más encima quejándose los Barça. Ellos generaron una dependencia. Dependíamos de sus decisiones, dependíamos de sus doctorados, dependíamos de sus dólares. Nosotros estamos en otra etapa, hermano. La gente nos preguntó cuando empezamos a plantar iglesias, ¿de dónde vamos a sacar plata? No sé. No lo sabemos. Pero hasta ahora no nos ha faltado. Y cuando alguien ha querido aportar ha sido porque de esa persona surgió la iniciativa, no porque nosotros hemos ido a rogar. Porque tenemos la plena convicción de que Dios nos va a proveer los recursos para cumplir su misión. Porque la misión es de Él, no es nuestra. Y si no nos provee recursos para algo es porque Él no quiere que hagamos ese algo. Hagamos otra cosa. ¿Muy difícil? No, no es tan difícil. La iglesia tiene, por lo tanto, que tomar conciencia de la necesidad de soluciones endógenas. Nosotros tenemos que aprender. La propia comunidad debe aprender a autogobernarse. Lo otro, cuando dejamos que las decisiones queden en manos de otra persona externa, eso es esconder el talento. No tenemos que esconder el talento. Tenemos que invertirlo. Tenemos que sacarlo. Tenemos que arriesgarnos. Tenemos que tomar decisiones. Y el cuarto y último principio, para que los conflictos se tornen oportunidades, es necesario valorar a las personas sobre las estrategias. Miren lo que les dicen los discípulos. En el versículo 5 les dicen así: busquen entre ustedes a varones con estas características. ¿Se fijan en eso, no? Ellos no les dijeron así: reúnanse, hagan una comisión y diseñen un plan estratégico. No les dijeron eso, ¿cacharon? No les dijeron, miren, júntense y definan misión, visión, valores, metas, estrategia, plazo y costos. No, no les dijeron eso. Si ustedes se fijan bien, lo que ellos les dijeron fue: busquen a hombres con estas características, llenos del Espíritu, que tengan conocimiento de la palabra de Dios, que sean consagrados al Señor. ¿Saben por qué? Porque la solución siempre es personas, no cosas. Yo no estoy diciendo que los planes no importen. No, lejos de nosotros eso. Yo no estoy diciendo que las planificaciones no sean importantes o que hacer planificación estratégica es pecado. No, es una estupidez, jamás diría algo como eso. Celebramos la Navidad y no vamos a hacer planificación estratégica. Ese tema no es importante para nosotros, ¿se fijan? Eso es lo que quiero decir. No es tema. El punto es cuando ponemos toda nuestra esperanza en la planificación. Oye, pero si hicimos el plan, es que no entiendo qué salió mal, si estaba todo perfecto, había una carta grande. Había una carta grande, hermano, ¿cómo no resulta? Es como la gente no entiende que una carta grande no pueda resultar. Y yo nunca he visto una carta grande que resulte. ¿Han hecho carta grande alguna vez o no? Sí. Yo nunca he visto una que resulte, siempre hay que cambiarle la mirada. Si nosotros vemos, la clave está en las personas. Porque Dios unge personas, no estrategias. ¿Ustedes han visto bien la Biblia con atención? Lea bien su Biblia. La Biblia dice que el Señor unge personas. No viene y dice así: este es un plan ungido. No es una cosa que diga así: oye, esto en realidad fue una estrategia que Dios ungió. Hay gente que piensa que Dios unge la estrategia. Y hablan como con un lenguaje místico, así dicen: oye, ¿tu iglesia está en la visión? Y el otro se mira y dice: sí, estamos en la visión. En la misión, dice, estamos en la visión. Para el otro inventan un saludo secreto. ¿Qué significa estar en la visión? Ah, es que Dios le dio una visión al apóstol, no sé cuántito. Espérate, ¿qué apóstol? El último apóstol que yo conozco murió por ahí por el año 100. No, es que el Señor le dio esta unción. Este es un plan ungido. La iglesia que lo establece, esa iglesia crece. Es muy curioso el estado de cosas en nuestra iglesia hoy día, porque la iglesia evangélica perdió totalmente el foco del evangelio. De partida, que para nosotros que una iglesia crezca es sinónimo de que Dios la está bendiciendo.
¿Y saben qué? No siempre es así. Las iglesias crecen por muchos motivos. Yo conozco una iglesia que no enseña el evangelio en absoluto. Es más, enseña un anti-evangelio. Enseña otro evangelio que no lo dio Cristo y que va contra el evangelio de Cristo. Y es la iglesia que más crece en América Latina. Son los mormones. Son los mormones. Y ellos no son de Dios. No enseñan la palabra de Dios. Ellos enseñan otro evangelio. Moroni, no sé cuánto. No tienen. La Biblia para ellos es un adorno. Entonces cuando me dicen, no, es que si la iglesia crece, ¿significa que Dios la bendice? Es un poco simplón eso. No es tan así. Otros vienen y piensan que porque el fulano tal tiene tal plan, entonces hay que incorporarlo. Hay que tener ojo con eso. Y siempre hemos tenido esa tendencia. Por ejemplo, vino alguien y se le ocurrió hacer lo siguiente. Oye, invitemos a todos los niños del barrio en el verano. Y los invitamos y hacemos una escuela bíblica de verano para los niños. Y llegan los niños y le hacemos actividades y les predicamos el evangelio y después estamos en contacto con sus papás y ¡zas! Y entonces estamos todos entusiasmados y a alguien se le ocurrió la idea y funcionó súper bien. Pero honestamente yo no sé si es una estrategia adecuada para nuestro barrio. ¿Qué van a traer aquí? ¿Los perritos? ¿De dentro de tiempo? ¿Salen a pasear los perritos? Escuela bíblica para perros. Hay que entender que las estrategias varían, cambian, no podemos venir y aplicar todo lo mismo. La gente dice, no hermano, es que hay que cantar esta canción, porque donde esta canción se canta hay unción. Y ahí empiezan a cantar la canción, y la cantan, la repiten en todos lados. El Señor no quiere eso, porque Él no unge métodos, cosas, planes. Dios bendice y unge personas. No importa cuán atractiva o exitosa sea o haya sido una idea en otro contexto, no tenemos por qué nosotros imitarla aquí necesariamente. Si vemos que hace sentido, si vemos que una estrategia que otro implementó podría ser útil, entonces intentémoslo. Pero siempre teniendo claro que la clave está en las personas. Por lo tanto, si nosotros queremos tornar los conflictos en oportunidades, les tengo que decir esto: consagrémonos. Busquemos al Señor. Doblemos nuestra rodilla en oración. Si nosotros vemos que en la iglesia hay una situación de crisis, que en la iglesia hay una situación de conflicto, que en la iglesia hay cosas que necesitan resolverse, entonces dobla tus rodillas y ora. Y no te permitas a ti mismo hablar acerca de ese problema si no has orado por él. No hables acerca de lo que no has orado. No hables acerca de lo que no has derramado lágrimas en oración. No tienes derecho. No reclames por aquello por lo cual tu corazón no se ha dolido delante de Dios en oración. No hables. No tienes derecho a hacerlo. Pero si has doblado tus rodillas, si has clamado al Señor, si te ha dolido tu corazón y has orado delante de Dios por ese problema, por favor acércate a los líderes, porque muy probablemente tú tienes una visión más clara que nosotros. Y cuéntanos lo que ves, y cuéntanos cómo ves el problema. Y disponte para que juntos lo solucionemos. Porque lo que necesitamos en la iglesia son personas consagradas, no planes consagrados. Dios no bendice planes, Dios no bendice canciones, Dios no bendice instrumentos. Dios bendice personas, personas. No es que mi guitarra está consagrada, así que no toca esa. ¿Han escuchado eso? Suena una estupidez. El Señor quiere corazones arrepentidos, corazones humildes, corazones consagrados. Y después de esto vamos a ver lo que dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes, de los compadres más duros para convertirse, obedecían a la fe. ¿Cuál fue la estrategia que ellos tomaron para crecer? ¿Cuál fue? Ninguna. Simplemente se consagraron más al Señor.
Simplemente buscaron juntos cómo resolver sus problemáticas. Y pusieron a hombres consagrados a resolver los problemas. Ellos no dijeron, vamos a hacer una estrategia para alcanzar a los sacerdotes. ¿Cierto? Ellos no dijeron eso. Ellos no vinieron y dijeron así, miren, utilicemos un nuevo método. Este es un método para evangelizar sacerdotes. ¿Sí? Son las 294 leyes espirituales. Pues como sacerdote tienen que ser muchas leyes, yo creo. No, ellos no adoptaron ningún método. Ellos predicaron el Evangelio. Ellos vivieron el Evangelio. Se arrepintieron conforme al Evangelio. Hasta los apóstoles mostraron total y absoluta dependencia de la comunidad. Ellos dijeron, esta cuestión nos supera, chiquillos, por favor arréglenlo ustedes. Por favor elijan de entre ustedes a 7 varones y vamos. Y unos tipos interesantes ahí. Un tal Nicolás, que no era este Nicolás, un Nicolás que había nacido en Antioquía y que era gentil, no era judío, porque dice que era prosélito. Los prosélitos son los que no nacieron judíos, se hicieron judíos después. Y una vez que él se había convertido al judaísmo, después tuvo otra conversión, se convirtió al cristianismo. Los nombres de todos los que están aquí son nombres de origen griego. Es súper interesante notar eso. ¿Saben qué es lo que la iglesia se dio cuenta? La iglesia se dio cuenta que si ellos querían que las viudas de los griegos fueran atendidas, tenían que elegir a griegos. Ellos se iban a preocupar de eso mejor que nadie. Simple, ¿o no? No era tan difícil. Y entre medio de ellos estaba Esteban. Esteban, hermano, ¿ustedes cachan quién es Esteban? Esteban era uno de los tipos más destacados de la historia de la iglesia y luego que tuvo el ministerio más corto. Esteban empezó a predicar, ¡pum!, lo mataron. Pero él marcó la vida de la iglesia para siempre. Él vio a Cristo a la diestra de Dios. Se le abrieron los cielos y él lo vio ahí, antes de morir. Si nosotros vemos, por lo tanto, los tipos de personas que eran personas consagradas. Así que, ¿qué podemos nosotros aplicar, por lo tanto, de todo esto? Cuando Cristo murió por la iglesia, Cristo murió por comunidades imperfectas y pecadoras, igual que nosotros. Comunidades donde las personas tienen envidia, comunidades donde hay rencores, comunidades donde hay celos, comunidades donde hay prejuicios. Todo eso es pecaminoso. Y nosotros nos negamos a llamar por otro nombre algo que la Biblia llama abiertamente de pecado. Si es pecado, es pecado. La Biblia dice que es pecaminoso, nosotros decimos sí es pecado. Es pecado que haya envidias, es pecado que haya rencores, es pecado que tú guardes en tu corazón rencor contra alguien de esta iglesia y no te hayas acercado todavía a conversarlo. Es pecado. Arrepiéntete y acércate a esa persona a tratar el problema. Pero ¿por qué te puedes acercar y conversarlo? Porque Cristo murió por tu pecado. Tu rencor, tu ira, tus celos, tus envidias, tus prejuicios. Cristo murió por todo eso. Pagó en la cruz por eso. Él sabe quién eres. A Cristo tú no lo engañas. Y Él sabe el nivel de rencor que hay en tu corazón, de prejuicio que hay en tu corazón. La buena noticia es esta, que Cristo entregó su vida y pagó el precio por todos nuestros pecados. Y este es el sustento desde el cual nosotros podemos decir que no importa cuán grave sea la crisis o el conflicto, Dios lo va a solucionar. ¿Saben por qué? Porque jamás hubo una crisis más grande que cuando Cristo murió en la cruz. Porque Cristo es el verbo, el logos, que sustenta toda la creación. Y cuando Él estaba sobre la cruz dando su vida, toda la creación gimió, toda la creación se quejó, hubo terremoto, hubo oscuridad, el sol se oscureció. ¿Saben lo que eso significa? La creación entró en un colapso, porque el verbo que sustenta la creación estaba muriendo. Nunca hubo ni habrá en la historia una crisis mayor que la crisis que hubo sobre ese Calvario en esa tarde. ¿Y qué hizo Dios con esa crisis? Resucitó a Jesucristo de los muertos. Lo levantó al tercer día y venció a la muerte y nos dio una nueva vida. En el Evangelio nosotros tenemos certeza de algo. No importa lo grave que sea tu crisis, no importa lo grave que sea tu conflicto, en Dios
puede ser resuelto. En Cristo puede ser resuelto. La crisis más grande de todas fue la que nosotros provocamos en Adán, cuando pecamos contra Dios, cuando lo desobedecimos, cuando trajimos maldición y corrupción a la creación. ¿Y Dios qué hizo? Asumió el precio, pagó la deuda, cargó en su cuerpo la maldición, la justicia, el juicio por el pecado, y condenó a muerte el pecado en su cuerpo. Resucitó al tercer día y mediante su resurrección trajo una nueva creación, hizo nuevas todas las cosas. Y ahora nos da nueva vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. La fe en el Evangelio nos reconcilia unos con otros. No había posibilidad de reconciliación con el Padre. No había. Porque no importa lo que nosotros hubiéramos hecho, nada iba a compensar el hecho de que nosotros pecamos contra Él. Pero Él dio su vida por nosotros, pagó el precio, nos reconcilió. ¿Qué tal si tú haces lo mismo por tu hermano? Ay, es que tú no sabes cuánto me ofendió lo que dijo. Es que tú no sabes cuánto me dolió lo que hizo. Te aseguro una cosa, te dolió a ti menos de lo que le dolió a Cristo cargar nuestros pecados. Y aún así Él los cargó. Y es gracias a eso que tú tienes perdón. ¿Es tan difícil extenderle ahora ese mismo perdón a otro? ¿Es tan difícil? No, no lo es. Si crees de verdad en el Evangelio de corazón, no es difícil. Podemos hacer de los conflictos oportunidades si nosotros confiamos en la gracia de Dios en el Evangelio.